Que por cierto, el vino paga muchos impuestos. Y la cerveza ahora, ¿no? Y la cerveza. Decías, Víctor. No, yo creo que la correlación entre nivel de vida y capacidad recaudatoria del Estado es notable. Claro. Es decir, un Estado maniatado, con pocas capacidades para dar respuesta a los problemas sociales, es aquel que tiene una hacienda muy debilitada. Y entonces, nuestro 10% es un lastre. Claro. Y va a ser un fardo en el futuro, más grave todavía, en la medida en que el petróleo vaya generando menos ingresos a las arcas del país. Claro que de hecho en la negociación de hoy, creo que ese fue un factor importante, que pudieron dar la perspectiva, los futuros de petróleo, como dicen, Más altos. pudieron considerar que subía, no sé, 6, 8 dólares. ¿No? Bueno, No desde recuerdo cuánto subió, pero hace 3 días el petróleo está por encima de su cálculo del presupuesto. claro, Que no ocurría eso hacía mucho tiempo, ¿eh? claro. Mucho tiempo. Y eso permite ahora también tener una perspectiva de ingresos mucho más alta. Es decir, el petróleo vuelve a salvar una situación Así es. muy difícil. Pero yo creo que es una solución contingente. Claro. Es decir, los precios, cuando el mercado es la esperanza de las finanzas públicas, me parece que ahí se comete un error soberano. El mercado es caprichoso y no puede planificarse con los precios de mercado nada. En cambio, si se hace una reforma fiscal radical y verdaderamente impositiva, yo creo que la tarea del Estado aquí, en materia impositiva, es muy drástica. Los impuestos son, digamos, la manifestación quizá regia de la soberanía del Estado. Es ahí donde se expresa con mayor, bueno, antes eran los ejércitos, pero yo creo que hoy en día lo expresa la hacienda pública. Y si el Estado no se impone y no es capaz de recaudar lo que se necesita para salir a flote, seguramente las crisis que enfrentaremos serán más graves. Ahora, yo lo veo como un pez que se muerde su propia cola. Es decir, el Estado debe dar una reforma estructural que le permita recaudar a un nivel óptimo para poder hacer todo lo que debe hacer, pero a su vez debe convencer. Y por eso yo les comentaba antes el problema de la credibilidad. Y les pongo algunos ejemplos de andar por casa, ¿no? Ejemplos que todo el mundo entiende. La mayoría de la clase media en México ha huido de la sanidad pública y por tanto paga seguros médicos privados. Entonces, ¿por qué huye de la sanidad pública? Yo conozco a mucha gente que nació en el IMSS y que sus hijos no nacieron en el IMSS. Es decir, 25 años más tarde no dan a luz en el sistema que los parió a ellos. ¿Cuánta gente no estudió en la UNAM y sus hijos están estudiando en la Ibero, en el TEC, etcétera? O sea, hemos huido, la clase media ha huido de la sanidad pública, ha huido de la educación primaria y secundaria pública, ese boom de lo privado. Entonces es significativo que un país que a lo mejor en los años 50, 60 o 70 formaba sus cuadros, la mayoría de sus cuadros, en lo público, y donde lo público tenía un atisbo de prestigio, etcétera, ha ido perdiéndolo. Y eso además hace que la clase media invierta gran parte de su ingreso en pagar fuera lo que no le satisface en el Estado. Entonces, 20.000 pesos en México, el equivalente a 1.000 euros, gran parte del dinero ese lo usa quien gana eso en subsidiarse, en pagarse, en contratar lo que el Estado no le da. Entonces, ese tipo que deberían pagar los impuestos, precisamente. Y que deberían pagar los impuestos. O sea, que si con mis impuestos yo no tuviera que destinar de mis 20.000 pesos 5.000 al seguro médico, 1.500 a la escuela privada, etcétera, yo tendría más dinero para consumir, para crear, etcétera. Yo creo que lo preocupante es, del tema fiscal es el futuro de la igualdad en México. Es decir, la única herramienta para combatir los problemas de desigualdad que tiene el país, que son comparables a la India o a Brasil, países muy estratificados, es la hacienda pública. De tal manera que el único agente redistributivo que podemos darnos los mexicanos es la hacienda. El mercado, yo creo que ya está visto que este dogma de la generación de Salinas y los que vinieron después, el mercado no tiene funciones distributivas. Claro. Y entonces está muy claro ya hoy en día que el único medio de promoción social
se puede generar a través de los recursos que genera la hacienda pública. Me refiero a que la educación, la salud y la vivienda, los tres grandes, digamos, elementos que constituyen indicadores de igualdad, solo pueden ser promovidos a través de lo que la hacienda pública capta. Ahora, yo pienso que lo lacerante es que hemos tenido muchísimos años en que el pecado del fracaso hacendario era subsidiado, como platicábamos antes, por el petróleo. Quizá hemos perdido muchos años en que el Estado hubiera construido su credibilidad con los excesos del petróleo. Porque si durante 30, 40 o 50 años el Estado en México hubiera construido un país redistribuido, un estado del bienestar, seguros de desempleo, seguro médico universal, etc., y llegamos a este problema de, señores, se nos acaba el petróleo y recaudamos muy poco, entonces la opinión pública tendría enfrente un Estado solvente, un Estado que recaudaba mal pero compensaba con el petróleo, pero un Estado que me cura, un Estado que me educa, un Estado que me transporta, un Estado que me protege, y por tanto ahora me pide, cuando se empieza a acabar el petróleo, que pague. No he pagado nunca o he pagado mal. Bueno, ahora sí. La lástima, digamos, es que el Estado el Estado y México se ve en la tesitura de que hace falta pagar impuestos, hace falta pagar más para redistribuir más, y el recaudador no tiene legitimidad. Y otro elemento en este escenario es el despilfarro en lo que cuesta el IFE, en lo que cuestan los partidos políticos, en lo que cuestan 500 diputados federales, en los casos estatales, en lo que cuestan 113 presidentes municipales con toda la burocracia municipal y los cabildos respectivos. Es decir, hay ahí eso tomando en cuenta los recursos bien usados. Pero si además vemos las arcas del Estado como la fuente fundamental de enriquecimiento de los políticos por generaciones, es decir, completa la historia de un modo muy dramático, ¿no? Bueno, es parte de mi obsesión con la legitimidad, ¿no? Pero a mí me preocuparía incluso más temas de estructura más que de la coyuntura. Por ejemplo, es significativo y es insólito que México, que era un país con una red ferroviaria impresionante, un país que renunció a lo que tenía. O sea, a diferencia de otro tipo de naciones que están en el proceso de construir, en México hemos destruido. O sea, tenemos una red ferroviaria que hoy en día sería importantísimo para el transporte, para la mercancía. La teníamos y se perdió. Bueno. Teníamos una sanidad pública solvente o en proceso de solvencia y se destruyó. Tenemos una educación pública increciendo y se destruyó. Es decir, ¿qué ha pasado estos últimos 35 años? ¿Qué ha pasado en estos últimos 40 años? O sea, no venimos de la nada, venimos de un país que construía y de repente han pasado 40 años de destrucción en muchas cosas. Yo lo digo en todo, tampoco estoy haciendo aquí una visión apocalíptica, pero en aspectos tan importantes como el transporte, la sanidad, ¿qué ha pasado? Tenemos un país desmantelado en todas sus áreas, la agricultura, la industria. Y perdón, se nos han ido otros minutos relacionados con este segmento segundo.